Fue la línea divisoria de una ciudad y un modo de vida. Fue el telón de acero hecho de hormigón. Una barrera de 150 kilómetros que durante 28 años aprisionó a más de 1 millón de personas. Al menos 239 personas perdieron la vida al intentar cruzarla de todas las formas posibles. A continuación, el muro de Berlín. El muro de Berlín. Casi una década y media después de su caída, apenas quedan restos del famoso muro de Berlín. La barrera que en su día separó el mundo en dos es actualmente una reliquia inofensiva, decadente, cubierta de hierbas y maleza. Estas torres de vigilancia antaño representaron una bala en la espalda para todo aquel que intentara cruzar el muro. Hoy descansan tranquilamente, desentonando con los bloques de apartamentos y los parques vecinales. El tramo de muro más largo que aún sobrevive, un recorrido de unos 1.400 metros conocido como la Galería Oriental, es en la actualidad más conocido por sus obras de arte que por su pasado. Pero en su época el muro de Berlín representó la pieza de infraestructura más amenazante, despiadada y tétrica del mundo. Esta fue la línea de la falla central de la Guerra Fría, la línea divisoria entre el comunismo y el capitalismo. Dos sistemas de nuestro tiempo, dominantes e irreconciliables entre sí. Eran unas placas tectónicas. Se desplazaban la una contra la otra, friccionaban entre sí de un modo que resulta difícil de comprender. El problema no era trasladarse de un país al otro, sino caminar desde un extremo de la calle al otro. Pasabas de una ideología a la otra. Aquí termina el muro y empieza el capitalismo. Aquí comienza una sociedad mejor. Yo estaba convencido de ello. Ideologías aparte, el muro de Berlín era un alarde de diseño y una construcción monumental y extravagante. Una barrera doble de más de 150 kilómetros, con cientos de torres de vigilancia. Una franja cruelmente mortal cuyo objetivo no era otro que la división total de una de las principales capitales europeas. Era un país pobre que intentaba construir pirámides en medio de una ciudad. Lo hicieron sin grandes inversiones porque se vieron obligados a ello. No tenían alternativa. Y a pesar de todo, llevaron a cabo una labor increíblemente eficaz para dificultar la salida al exterior. Lo lograron con creces. Las raíces y la desesperada lógica del muro se remontan a los estertores de la Segunda Guerra Mundial y el deterioro de relaciones entre los antiguos aliados. Al finalizar la guerra, Alemania quedó dividida en 4 sectores, cada uno correspondiente a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. La capital, Berlín, estaba situada a 170 kilómetros de la frontera, dentro de la zona soviética, y se dividía a su vez en 4 sectores, uno por cada aliado. Los soviéticos, que habían tomado Berlín tras varias semanas de encarnizados combates, ocuparon la zona más amplia, Berlín Oriental, que comprendía un 40% de la ciudad, en la que vivían 1.100.000 habitantes. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia controlaban Berlín Occidental y sus 2.200.000 habitantes. La Puerta de Brandenburgo, construida 2 siglos atrás, fue una de las escasas estructuras que sobrevivió a la guerra. Quedó en la línea divisoria entre el sector soviético y el aliado, entre Berlín Oriental y Occidental. El Berlín de la posguerra estaba en ruinas y los refugiados se precipitaron en masa hacia el lado occidental, donde se estaba llevando a cabo una rápida reconstrucción promovida por el Plan Marshall. En 1948, para atajar el flujo de refugiados, los soviéticos impusieron un bloqueo alrededor de Berlín Occidental con la intención de matar a los aliados de inanición y dejar a la ciudad completamente bajo control soviético. Pero los norteamericanos se saltaron radicalmente el bloqueo mediante un puente aéreo. Cada 2 minutos, las 24 horas del día, un avión aterrizaba con suministros. Así se cubrieron las necesidades de la ciudad durante 11 meses. Finalmente, los soviéticos levantaron el bloqueo el 12 de mayo de 1949.
Para entonces, los antiguos aliados ya eran enemigos irreconciliables. Sin embargo, pese a las diferencias políticas, la frontera entre Berlín Oriental y Occidental estaba sorprendentemente abierta y libre. La ciudad de 8 siglos de antigüedad compartía una infraestructura común. Todo, desde el correo hasta el metro, se gestionaba de forma unificada y unos 60.000 berlineses orientales trabajaban en el lado occidental. Aquel fue el verdadero problema. Berlín era una ciudad abierta y la gente podía ser controlada por la policía, pero en realidad no podían vigilar a los que cruzaban hacia el otro lado de la ciudad. A lo largo de la siguiente década, el problema de los refugiados se agravó. Alemania Oriental perdía del orden de 100.000 habitantes al año. Los periodistas habían conseguido acceder a través de Berlín y el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, exigía nuevamente a las tropas aliadas que abandonaran la zona occidental. El régimen descubrió en 1958 que se les marchaban más médicos al año de los que podían formar en ese mismo periodo, por lo que empezaron a dar marcha atrás. En 1961, cuando Alemania Oriental empezó literalmente a fluir hacia Occidente en busca de prosperidad, el gobierno sopesó todas las opciones y llegó a la conclusión de que la única solución era construir un muro para evitar el éxodo. Y a pesar de todo, lo que sucedió el 13 de agosto de 1971 pilló a todos por sorpresa. En toda la historia del planeta a nadie se le había ocurrido la idea de dividir por la fuerza una ciudad del tamaño de Filadelfia en 2 partes mediante un muro. En Berlín Occidental había una gran presencia de agentes de la CIA intentando averiguar las medidas que iba a tomar el régimen germano oriental para atajar la sangría de refugiados. Llegaron a la conclusión de que dividir la ciudad era imposible, no entraba dentro de las opciones. Sencillamente no se podía coger una antigua capital europea, unificada y sólidamente estructurada, que llevaba cientos de años allí, y separarla a lo largo de todas sus líneas divisorias. Bautizada con la clave de muralla china por los alemanes orientales, la operación fue diseñada bajo el máximo secretismo para erigir una barrera de 42 kilómetros entre Berlín Oriental y Occidental y otra barrera de 120 kilómetros entre Berlín Occidental y Alemania del Este. A los extranjeros se les permitiría cruzar la frontera a través de un puñado de puestos de control, pero a los alemanes del Este, sobre todo a los berlineses, no. La operación, concebida por el presidente de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, y aprobada por Khrushchev, fue ejecutada a medianoche de la madrugada del domingo para pillar a la ciudad con la guardia bajada. En el transcurso de 24 horas se había desplegado alambre de espino entre postes de hormigón a lo largo de 9 kilómetros de Berlín Central. Se cerraron 67 de los 81 puestos de cruce entre el este y el oeste. Los movimientos en torno a los restantes puestos de control fueron estrictamente controlados. El 13 de agosto a las 7 de la mañana oí las noticias e inmediatamente le desperté a mi hermano. Entonces sacamos nuestras bicicletas y recorrimos las fronteras y comprobamos que estaban plantando postes de hormigón en el asfalto con la ayuda de martillos neumáticos. Estaban colocando vallas de alambre de espino. Había muchos militares con armas. Parecía una guerra. La primera fase de separación de la ciudad fue la más peligrosa. Miles de guardias fronterizos y policías orientales fueron puestos a patrullar con el apoyo de tanques del ejército de Alemania del Este. También fueron llamados 25.000 reservistas civiles a quienes la policía había convocado a las 2 de la madrugada. Se les proporcionaron armas y alambre de espino. A nadie se le había avisado con antelación de la operación y nadie sabía cómo reaccionaría la gente, incluidos los habitantes de Berlín Oriental. Si la gente se hubiera sublevado, si los soldados se hubieran plantado diciendo no estamos dispuestos a secundar esto, se habrían metido en un buen lío. Fue una maniobra a la desesperada. Nunca se había intentado algo así. Cuando quedó claro que no se produciría ningún levantamiento, los oficiales soviéticos y alemanes contuvieron la respiración ante una duda aún mayor. ¿Cómo reaccionaría Occidente, especialmente los Estados Unidos? En Berlín Occidental había una gran indignación. Hubo manifestaciones masivas y disturbios, pero lo que más les preocupaba a Ulbricht y Khrushchev era la respuesta de Norteamérica. Las autoridades de Alemania del Este estaban aterradas ante la posible respuesta de Occidente. Se temía incluso la guerra, de modo que anduvieron con pies de plomo para no provocar las iras occidentales. Sus órdenes a los soldados fueron que en caso de disparar, debían hacerlo de modo que las balas no penetraran en Berlín Oeste. Solo se permitía disparar paralelo al muro o hacia el lado oriental. En Washington, el presidente Kennedy vigiló de cerca los acontecimientos, pero a medida que transcurrían los días, quedó patente que mientras los soviéticos dejaran en paz a Berlín Occidental, los norteamericanos no iban a tomar medidas militares.
La construcción del muro fue políticamente aceptada por los aliados occidentales porque con esto se reducía e incluso se eliminaba el origen de posibles conflictos en el futuro. La frontera había quedado establecida y ya no habría gente trasladándose de Alemania del Este al oeste, de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Así se evitaba que se produjera algo de proporciones difícilmente calculables. En cierto sentido, la construcción del muro solucionó la crisis de Berlín y todas las partes dieron un suspiro de alivio. Jamás lo dijeron en público, pero eso es lo que muchos políticos occidentales pensaron en aquellos momentos. Al cabo de 3 días, Khrushchev y Ulbricht llegaron a la conclusión de que los Estados Unidos no iban a tomar represalias. El 16 de agosto emitieron la orden de colocar barreras permanentes. Los soldados y los obreros empezaron a edificar lo que sería conocido como el muro primitivo, un conglomerado compuesto de cualquier material al alcance de la mano. Para separar Berlín Oriental y Occidental se emplearon ladrillos y piedras. El alambre de espino y los puestos de vigilancia se utilizaron para cerrar la frontera regional entre Berlín Occidental y Alemania del Este. Los analistas occidentales hacían conjeturas sobre cómo los alemanes orientales habían conseguido ocultar los recursos necesarios para erigir un muro de 160 kilómetros. Sin embargo, la respuesta era evidente. Berlín Oriental era una cantera de construcción porque había quedado arrasado por los bombardeos. Lo único que tenían que hacer era acudir a la cantera y requisar lo necesario, como bloques de hormigón, escombros, ladrillos, todo lo que hubiera disponible. Una estructura muy tosca y sencilla. Tan tosca que fue colocada sin cimientos. El propio peso del muro bastaba para mantenerlo en su sitio. Era tan extenso que para su construcción hubo que aprovechar los materiales que previamente habían sido destinados para la edificación de 20.000 apartamentos. El aspecto provisional del primitivo muro, con el alambre de espino visible en todos los puntos, anunciaba descarnadamente la intención de mantener encerrado a cualquiera que tuviera la más mínima idea de escapar, incluidos los obreros que lo habían construido. Me acuerdo que entrevisté a uno de ellos y le pregunté lo que opinaba de esto. Y él dijo que en el fondo había sido una labor de una audacia increíble, pero que tenía la sensación de que estaba separando parte de su familia de sus otros parientes. Por otro lado, muchos ciudadanos orientales se sentían confortados de ver que el gobierno había tomado cartas en el asunto. Había un resentimiento generalizado hacia aquellos jóvenes profesionales formados a cargo del Estado que posteriormente habían huido a Occidente. Y lo que es más, la Segunda Guerra Mundial había dejado bien patentes los horrores del fascismo alemán y había un fuerte deseo de llevar al país hacia una nueva dirección. Muchos pensaron que el muro estaba dando una oportunidad al sistema socialista. El muro de Berlín tenía un significado muy especial en lo relativo a proteger el bloque socialista. Para nosotros era una necesidad, porque había un mundo inmensamente rico contra nosotros y debíamos superarlo. Pero detener la sangría de refugiados mediante un muro se reveló como una empresa difícil y sangrienta. Históricamente, los muros monumentales han sido escasos. El muro de Adriano, que delimitaba los confines del Imperio Romano. La línea Maginot, un muro fortificado diseñado para mantener a los alemanes apartados de Francia tras la Primera Guerra Mundial. Y el muro atlántico, establecido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial para bloquear cualquier invasión a través del Canal de la Mancha. Pero el muro de Berlín era diferente. Oficialmente se denominó una barrera protectora antifascista. Sin embargo, desde el comienzo fue evidente que su propósito no era el de mantener alejados a los enemigos, sino el de retener al 1.100.000 habitantes de Berlín. Su repercusión sobre la ciudad fue inmediata y profunda. Al seguir el trazado de la frontera de posguerra, el muro discurría ciegamente y de forma tortuosa por la ciudad, cortando calles, vías ferroviarias, puentes y todo lo que se interponía en su camino. 15 rutas de transporte público que unían la zona oriental con la occidental fueron abandonadas abruptamente, dejando tétricas estaciones fantasma en las que no paraba ningún tren. Innumerables familias quedaron rotas y separadas.
Se produjeron casos muy trágicos en los que una pareja se casaba en el lado occidental y posteriormente acudía a una zona convenida del muro para que los parientes del sector oriental pudieran saludarles. Incluso eso llegó a estar prohibido. Construyeron el muro a tal altura que la gente ya no pudo ver por encima. Cegaron las ventanas. Saludar a los habitantes del otro lado fue considerado un delito. Algunos de los episodios más desgarradores se produjeron en la calle Beanawea, donde una larga fila de edificios de apartamentos estaba situada en el límite exacto entre Berlín Oriental y Occidental. La gente que vivía en estas casas, cada vez que miraban por la ventana, su cabeza estaba en el lado occidental y sus pies en el lado oriental. En esta zona resultó muy sencillo escapar durante las primeras horas del muro. Algunos residentes desesperados saltaban sobre las redes de los bomberos de Berlín Occidental, quienes les animaban desde abajo. Al menos 2 personas mayores murieron al caer fuera de las redes. El incidente más dramático fue el protagonizado por la anciana de 77 años, Freda Schulz, que quedó atrapada en un tira y afloja que simbolizaba muy bien la difícil situación de la ciudad. La policía oriental intentaba retenerla sujetándola desde la ventana y los alemanes occidentales tiraban de ella hacia abajo. Las autoridades orientales intervinieron con rapidez para cortar la calle Beanawea, desahuciando a 2.000 personas de 87 edificios el 20 de septiembre y tapiando 1.253 puertas y ventanas. Finalmente, los edificios fueron demolidos para hacer sitio al muro. La calle Beanawea no fue el único punto débil de la barrera primitiva. Cientos de personas lograron escapar a través de los tramos de alambre poco vigilados que en las zonas menos pobladas de la ciudad y en la frontera regional entre Alemania del Este y Berlín Occidental fue empleado en lugar de los ladrillos. En las zonas de menor espesor hubo quien estrelló vehículos como este tanque casero. Esta parte de muro fue derribada por un camión en 1972. Entre los primeros fugados hubo muchos guardias fronterizos. En las primeras 6 semanas del muro, 85 guardias huyeron a Occidente. Un cámara captó la dramática imagen de un guardia arrojando su fusil y saltando hacia el otro lado de la valla. Rudi Turov fue guardia fronterizo desde 1955 hasta el 21 de febrero de 1972, cuando logró escapar junto con otros 3 civiles. Vestido con su uniforme de sargento, hizo formar filas a sus compañeros y les ordenó acudir a otro puesto de control. Entonces, condujo a los refugiados hacia el muro. La cosa fue bien, hasta que uno de ellos se enganchó en el alambre de espino. En aquel momento, los otros guardias fronterizos que nos habían visto utilizaron sus armas y yo me vi obligado a hacer disparos al aire. Entonces huimos hacia una casa de Berlín Occidental y fuimos liberados por soldados norteamericanos. No todas las fugas tuvieron éxito. La primera persona muerta a tiros mientras cruzaba el muro fue un sastre de 24 años llamado Gunther Liftin. Liftin fue asesinado el 24 de agosto mientras intentaba nadar hacia Occidente, cruzando el canal de Humboldt. El día 26 llegué a casa temprano y le encontré a mi madre llorando. El apartamento había sido arrasado. Nadie me dijo que mi hermano había sido asesinado. Por la noche nos enteramos viendo el programa del canal de televisión de Berlín SFB. Fui al Instituto Forense en busca de mi hermano para poder identificarlo. Rompí la tapa del féretro y comprobé que mi hermano parecía completamente ileso. Tan solo tenía una venda en la punta de su barbilla, por donde había salido la bala. La muerte de Liftin fue un mensaje aterrador para todos los berlineses. Sin embargo, pocos meses después se produjo otra muerte que conmocionó profundamente la ciudad. Peter Fechter, de 18 años, recibió un tiro en la espalda cuando intentaba trepar por el muro que había justo delante del Checkpoint Charlie. Estuvo más de 1 hora gritando pidiendo auxilio, pero fue abandonado a su suerte. Tanto las tropas norteamericanas como los guardias orientales tenían miedo de ser tiroteados desde el otro lado si intentaban prestar ayuda. Yacía al pie del muro gritando «Ayúdenme, ayúdenme», y nadie le pudo ayudar. Tenían que solicitar 3 soldados, y hasta que los 3 soldados consiguieron retirarlo y llevárselo como si fuera un pelele, transcurrió demasiado tiempo.
Esto fue al menos una advertencia psicológica para todos aquellos que tenían pensado cruzar el muro. Demasiado arriesgado. Mejor no hacerlo. Si las muertes individuales resultaban aterradoras, el muro engendró otros dramas que angustiaron al mundo. Pero ninguno tan grave como la confrontación entre tanques soviéticos y norteamericanos que comenzó el 25 de octubre de 1961, 2 meses después de la construcción del muro. Según el Tratado de las Cuatro Potencias de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían derecho absoluto de acceso a Berlín Oriental, pero de pronto Berlín Oriental plantó cara a este derecho y empezó a exigir a todos los vehículos norteamericanos que mostraran la documentación. Y ante el miedo generado por la Guerra Fría era la clase de incidente que podía salirse de control, sobre todo habiendo 30 tanques norteamericanos y 32 tanques soviéticos enfrentándose cara a cara con los motores en marcha y los cañones listos para disparar. El mundo estaba pasando miedo. Era como la crisis de los misiles de Cuba, pero a escasos metros de distancia. Era el peor lugar donde perder los nervios. Si un soldado en un edificio con un arma en la mano perdía los papeles, entonces un tanque disparaba. Y entre nos disparan y vamos a dispararles a ellos, la situación se podía descontrolar. La crisis finalizó 3 días más tarde cuando Khrushchev ordenó la lenta retirada de los tanques y los alemanes orientales volvieron a permitir el paso libre de los soldados estadounidenses por su territorio. Pese a semejantes confrontaciones, el muro siguió evolucionando. En 1963, los alemanes orientales siguieron trabajando en una estructura de segunda generación hecha de bloques de hormigón apilados que resistían mejor el impacto de coches y camiones y empezaron a arreglar metódicamente todos los puntos débiles de la barrera. Repasaron concienzudamente todo el muro. Los dirigentes Honecker y los generales literalmente peinaron todo el muro. Recorrieron paso a paso toda la trayectoria, comprobaron el alcantarillado y todas las corrientes de agua. Colocaron rejas bajo el agua para evitar que la gente atravesara el río a nado. En las alcantarillas subterráneas pusieron barreras. Y así hacia el año 1963, el único modo de pasar al otro lado fue construyendo túneles. Y con el paso del tiempo se hicieron más y más sofisticados. Disponían de equipos de escucha subterráneos con los que podían oír lo que sucedía en los túneles. Llegaron a construir vías subterráneas con las que taponaron los demás túneles. Hacia mediados de 1963, Berlín Oriental y Berlín Occidental estaban separados por un sólido muro de unos 7.800 metros cúbicos de hormigón. La frontera regional más larga entre Berlín Occidental y Alemania del Este estaba controlada mediante un vallado de alambre de espino que se extendía entre 116 garitos de vigilancia. En junio de 1963 se añadió al muro una instalación fronteriza de 90 metros. Todo aquel que intentara cruzar esta zona sin autorización expresa era detenido. Pese a no tener ninguna intención de empezar una guerra a cuenta del muro, el presidente Kennedy alentó las esperanzas de Berlín Occidental cuando visitó la ciudad el 26 de junio de 1963. 1,5 millones de berlineses, casi el 70% de la población, asistió a su discurso. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words Ich bin ein Berliner. Creo que a muchos berlineses occidentales les conmovió el hecho de que Kennedy estuviera dispuesto a venir y mostrarles su solidaridad. Y fue, por así decirlo, una declaración política. Estaba diciendo, estoy preparado para defender la democracia en Occidente. Pero la visita de Kennedy también dejó bien claro que el muro era una realidad que no estaba dispuesta a desaparecer. Es más, en términos puramente físicos, el muro de Berlín apenas estaba empezando a tomar forma. Desde el punto de vista del diseño, el extravagante desafío del muro de Berlín seguía dando vueltas en torno a la creación de una barrera que pudiera mantener atrapados eficazmente al 1.100.000 habitantes de Berlín Oriental. No había muro capaz de ello. En cualquier caso, los alemanes del este, con sus escasos recursos, no podían permitírselo. En su lugar, desarrollaron un sistema que empleaba un nivel tras otro de vigilancia: detección, obstrucción y control. Para 1965, el muro era en realidad doble, compuesto de 2 paredes de hasta 4 metros de altura, hechos de hormigón o de alambre de espino y con una separación entre sí de entre 27 y 90 metros, dependiendo del terreno.
El espacio intermedio era una franja mortal, donde la mayoría de los aspirantes a prófugos eran detenidos o asesinados. Aquí cada paso era realmente infernal. Quien lograra trepar por el muro interior tenía que atravesar una valla de alambre de tela metálica de 2 metros rematada con alambre de espino y reforzada con alarmas. Más allá, el suelo estaba sembrado de minas y trampas que mediante cables activaban mecanismos de disparo empleados en las zonas regionales. Aquellos que intentaran escapar en un vehículo tenían que cruzar raíles y zanjas antitanque que obstaculizaban el paso. Torres de vigilancia estratégicamente colocadas, focos de luz de gran potencia, búnkeres de hormigón y patrullas armadas eran otros elementos de este macabro confinamiento urbano. Tanto el muro interior como el exterior estaban pintados de un blanco brillante para facilitar la detección de fugitivos. A lo largo de todo el año el terreno entre los muros era regado con sustancias químicas. Había un espacio de entre 50 y 100 metros que se mantenía desprovisto de vegetación. Berlín está edificado sobre arena. El suelo era muy arenoso y se alisaba todos los días para comprobar las huellas que quedaban marcadas. Los perros también contribuyeron a la protección. Los perros eran atados a postes con cuerdas muy largas, de forma que tenían mucho espacio para husmear. Las correas estaban calculadas de manera que los perros podían acercarse hasta casi tocar el hocico, pero sin poder atacarse mutuamente. Estaban tan cercanos que nadie podía esquivarlos. Mientras tanto, el muro seguía evolucionando. En 1968 se derribó la antigua barrera provisional y fue sustituida con un muro de tercera generación, una, por así decirlo, frontera moderna, construida con segmentos prefabricados anclados mediante clavijas de acero. Los guardias, por supuesto, eran la pieza clave del sistema. 8.000 guardias fronterizos fueron cuidadosamente seleccionados según su fiabilidad ideológica. Los berlineses fueron excluidos pues se pensaba que podían tener más reparos en disparar contra otros berlineses. También se prescindió de aquellos que tuvieran parientes en el lado occidental. Vigilar la frontera era un aburrimiento y un desgaste de nervios. Los turnos eran largos, las condiciones penosas y las órdenes molestas. En las unidades en las que serví yo, el estado de ánimo estaba por los suelos. Muchos soldados tenían que hacer turnos de 12 horas y la disciplina era un desastre. Se abusaba del alcohol, porque muchos camaradas no estaban de acuerdo con el uso de las armas. En otras palabras, con las órdenes de abrir fuego. En general estaban armados con Kalashnikov y rifles semiautomáticos. Y poco después de la construcción del muro, se produjo la llamada Orden de Disparar a Matar. En el ordenamiento interno, supervisado personalmente por Honecker, quedaba bien claro que los guardias fronterizos debían disparar como último recurso, pero llegado el caso debían disparar y no errar el tiro. Es más, el propio presidente germano oriental, Walter Ulbricht, ofreció esta bandera a los guardias que mataron a Peter Fechter, otorgándoles el reconocimiento a la mejor unidad de servicio de 1962. Walter Ulbricht acudió a los guardias fronterizos para decirles gracias. Gracias por otro muerto más junto al muro. Encargó una bandera especial en la que figuraba su retrato. Con Walter Ulbricht, la victoria siempre. Si se contempla desde el punto de vista germano-oriental, había que dar ánimos a estas personas. De lo contrario, serían los primeros en huir. Ya lo habían hecho unos cuantos. Para reducir el riesgo de fugas, los guardias siempre iban emparejados. Eran unos desconocidos entre sí que se controlaban mutuamente. Solo una quinta parte de los guardias pertenecían a la Stasi, la famosa policía secreta de Alemania Oriental. Entre compañeros había muchos recelos y tenían conversaciones extrañas, sin sentimientos. Ninguno sabía si el otro era del servicio secreto o si sería capaz de delatarlo ante los superiores. Eran dos personas que no se fiaban ni un pelo el uno del otro, que vigilaban entre 10 y 15 metros de espacio frente a un muro. Y al otro lado estaba Occidente, con su galaxia de neón. Las atalayas eran espartanas, no había servicios, no había medio para cocinar, no había calefacción. Los recorridos al servicio y los cambios de turno eran coordinados con mucho cuidado. Para el cambio de turno se aproximaba un todoterreno con los nuevos guardias.
Uno de los sustitutos subía hasta la torre de control y ocupaba el puesto de uno de los guardias, que bajaba. Luego subía el segundo reemplazo y ocupaba el puesto del otro guardia, que también bajaba. De este modo no se interrumpía la guardia en ningún momento. A la minuciosidad agobiante del trabajo se añadía el hecho de que era muy peligroso. 16 guardias fronterizos fueron asesinados a tiros durante su servicio en el muro de Berlín. La propaganda de Alemania del Este convirtió a estos hombres en guardianes de la paz y de la frontera entre dos mundos. Incluso se erigieron monumentos a estos guardias. Pero con el final de la Guerra Fría se descubrió que aproximadamente la mitad de estos hombres habían sido asesinados por sus propias tropas en intercambios de disparos, o cuando uno de ellos intentaba escapar y para asegurarse le metía una bala a su compañero. Y eso es algo que los berlineses no supieron hasta mucho más tarde. Por supuesto, otro detalle que nadie sabía era que el muro de Berlín, que aparentemente era una pieza permanente del escenario de la Guerra Fría, tenía los días contados. Hacia la década de los 70, Alemania del Este se había convertido en una de las economías más florecientes de la Europa Oriental. Este cambio se debió en gran parte a la influencia estabilizadora del muro, que cortó eficazmente el éxodo de los profesionales mejor preparados y mantuvo el sistema social intacto. Pero su creciente peso dentro de la comunidad mundial hizo que Alemania Oriental fuera cada vez más sensible hacia su aura de infraestructura más famosa y vergonzante. En 1975 los germanos orientales empezaron con la construcción del muro de cuarta generación. Se diseñó una reestructuración para ofrecer una imagen más limpia y respetable de la barrera. El proyecto incluía hacer que el muro fuera más difícil de romper. Todavía eran muchos los berlineses que intentaban escapar año tras año, generalmente cruzando los controles fronterizos con papeles falsos, pero a veces incluso atravesando el muro. La siguiente renovación debía dificultar estos intentos. El antiguo muro de separación fue reemplazado por 45.000 segmentos con forma de L, fáciles de colocar y resistentes al clima y a la contaminación. La parte inferior de la L se extendía horizontalmente más de 2 metros sobre el terreno, haciendo el muro invulnerable ante las embestidas de los vehículos. Cada segmento tenía más de 1 metro de anchura y casi 4 metros de altura. El remate superior del muro fue perfeccionado mediante un borde circular de tubería que lo hacía aún más difícil de escalar. Era muy difícil de pasar por encima, e incluso hubo quien lo intentó desde el lado occidental para provocar, pero se cayó, porque era muy difícil sujetarse al muro. En este sentido fue perfeccionado. Y luego estaba el material del muro. Si se miran los restos del muro en la actualidad, se aprecia que era de varillas de acero y hormigón. Era muy sólido. Creo que incluso podía resistir el impacto de un tanque ligero. Los propios guardas fronterizos comprobaron que el muro de cuarta generación era verdaderamente inexpugnable. En los barracones de entrenamiento al sudeste de Berlín construyeron réplicas del muro y al principio intentaron doblegarlo. Trataron de saltar por encima con pértigas, luego intentaron volarlo. En un momento dado emplearon un antiguo tanque T-34 para tirar el muro abajo y siempre fracasaron. El muro, remozado y con aspecto más pulcro, fue una mala noticia para la gente que quería escapar, pero tuvo su lado positivo al menos para algunos occidentales. Este es el muro que fue un regalo para los artistas de grafiti occidentales. Era tan limpio e irresistible que lo cubrieron de pintadas. A intervalos regulares, los guardias fronterizos orientales pasaban al otro lado cruzando los pasadizos secretos que había en el muro y lo volvían a pintar de blanco. Pero en pocas semanas las paredes se volvían a convertir en un lienzo multicolor. El cambio de imagen se prolongó hasta bien entrados los 80. Gradualmente se fueron eliminando los componentes más perturbadores del sistema del muro, como las barreras antitanque, elaboradas con raíles de ferrocarril verticales y los mecanismos de disparo automático. Pero Alemania del Este no tenía intención de eliminar el muro. De hecho, en 1986 el gobierno celebró por todo lo alto el 25 aniversario de esta barrera protectora antifascista. Al mismo tiempo empezó con el proyecto de una nueva versión del muro para el siglo XXI, que apenas requería guarnición, denominado Muro Fronterizo 2000.
Se hizo un proyecto para utilizar microondas, tecnología moderna, sensores de calor para detectar prófugos. Creo que esto le habría costado al Estado una suma desorbitada, pero a juzgar por la experiencia del pasado, los germano-orientales habrían invertido ese dinero. Al final no tuvieron esa oportunidad. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Para cuando el presidente Reagan hizo este llamamiento en Berlín en 1987, ya se habían puesto en marcha los acontecimientos que acabarían derribando el muro y la división del mundo que representaba. Cuando el presidente soviético Mikhail Gorbachev anunció la nueva política de la perestroika o reforma, dejó bien claro que la Unión Soviética no intervendría militarmente en los asuntos del bloque oriental. Se produjeron grandes manifestaciones en toda la Alemania del Este y sobre todo en Berlín Oriental, exigiendo cambios radicales entre los que se incluían el derecho a viajar y desplazarse libremente. A medida que las manifestaciones se volvieron más multitudinarias y desafiantes, el decrépito Politburó germano-oriental empezó a plantearse por fin el desmantelamiento del muro. Fue el comienzo de un planteamiento realista acerca de lo que estaba sucediendo alrededor. Pero también era demasiado tarde para cambiar ciertos matices de la política comunista con el objeto de recuperar la confianza del pueblo. El 8 de noviembre de 1989, Günter Schabowski hizo un anuncio sorprendente. Todas las restricciones entre Berlín Oriental y Occidental quedaban eliminadas. El muro había caído. Irónicamente, para un sistema en el que todo estaba controlado, esta decisión fue anunciada sin siquiera informar a los guardias fronterizos, que inmediatamente se vieron desbordados por la gente que intentaba cruzar hacia Occidente. Fue un malentendido muy peligroso. Los soldados no sabían nada y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Algunos decían, ya basta, retrocedan. Y estuvieron a punto de disparar. Fue un milagro que eso no sucediera. Afortunadamente, en medio del caos, aquel 9 de noviembre no hubo que añadir más nombres a la lista de fallecidos y asesinados en su intento de cruzar el muro de Berlín. Tras casi 3 décadas, cientos de muertes, miles de prófugos y algún que otro susto nuclear, el muro de Berlín había caído por fin. A muchos que se habían criado con el muro les costaba creer que ya fuera cosa del pasado. Un modo de asegurarse consistió en agredir físicamente al muro, algo que miles de berlineses hicieron de buen grado. No se trataba de llevarse algo a casa, algo que se convirtiera en objeto histórico al cabo de un par de años. Creo que también era una especie de frustración acumulada, un odio anidado que hizo que muchos berlineses occidentales pusieran algo de su parte para derribar el muro. La demolición oficial de los 160 kilómetros de doble muro empezó el 13 de junio de 1990. Fue una iniciativa de gran envergadura. 45.000 segmentos de 2,7 toneladas, 127 kilómetros y medio de vallado eléctrico y 302 torres de vigilancia. Ironías del destino, a los guardias fronterizos les tocó llevar a cabo la demolición. Fue construido para no ser destruido, pero ahora había que destruirlo. Esa fue la última tarea de los guardias de vigilancia. Tuvieron que hacerse cargo de los restos del muro. Una vez finalizada esta labor, ya no les quedaba nada más por hacer. La mayor parte del muro fue triturado y reciclado para construir aceras. Unos 250 segmentos con las pintadas más hermosas fueron retiradas cuidadosamente por el gobierno alemán y subastadas en Montecarlo, generando unas ganancias de más de 1 millón de euros. Grandes fragmentos fueron enviados a lugares emblemáticos de Occidente como trofeos de la Guerra Fría, la CIA, la Biblioteca Reagan. Otros fragmentos han acabado en lugares curiosos. En la terraza de un café en la calle 53, en pleno corazón de Manhattan. Y en un urinario en el Hotel Casino Main Street Station de Las Vegas. Otros elementos del sistema del muro fueron vendidos, incluidos los malvados perros de vigilancia. Eran cientos y habían sido entrenados para agredir a sus propios cuidadores si estos intentaban tomarse un descanso.
Resultaron ser tan dóciles que la gente los compró como mascotas. Los perros asesinos acabaron siendo animales de compañía tan maravillosos que ni siquiera se metían con los ladrones. La caída del muro cambió drásticamente la imagen de Berlín. La Franja de la Muerte había pasado a ser un jugoso terreno urbanizable que atraía a numerosos constructores. La plaza de Potsdam, que en 1989 ofrecía este aspecto, era la dirección preferida por los empresarios, sede de Daimler-Benz y Sony. Los turistas empezaron a merodear por la Puerta de Brandenburgo, donde hace 28 años un paseo les habría costado la vida. Y por una pirueta del destino, la antigua Franja de la Muerte albergará una construcción dedicada al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, un inmenso monumento diseñado a imagen de un cementerio laberíntico. La única sección que se mantiene de la Franja de la Muerte se encuentra en la calle Beanauea, donde se ha erigido un monumento con minúsculas rendijas en el lado oriental del muro que dejan entrever lo que en su día fue tierra de nadie. El muro en sí ha desaparecido casi por completo, excepto en la galería oriental y unos escasos restos que se han conservado o que nadie se ha molestado en derribar. Una línea de piedras indica el antiguo trazado, serpenteando por Berlín como huellas del pasado. Sin embargo, el pasado se hace el remolón cuando se trata de pedir responsabilidades y confesiones de culpabilidad por las matanzas producidas junto al muro. ¿Quién es el responsable? ¿Fueron las personas que apretaron el gatillo? ¿Los guardianes funcionarios del muro o sus cabecillas políticos? Cuando todo terminó, algunos líderes políticos tuvieron que cumplir condenas de cárcel. En el caso de los que apretaron el gatillo, era algo ante lo que las autoridades no podían cerrar los ojos. Se llevaron a cabo los juicios, pero en general los cargos fueron por homicidio, no por asesinato. Y en casi todos los casos las condenas no llegaron a cumplirse. El presidente de Alemania del Este, Erich Honecker, fue juzgado en 1993, pero fue puesto en libertad por motivos de salud. Murió exiliado en Chile al año siguiente. Günter Schabowski, que trabajó en el Politburo entre 1984 y 89, época en la que fueron asesinadas 3 personas junto al muro, fue condenado a 3 años. Es el único miembro de alto rango del gobierno germano oriental que ha asumido su responsabilidad en las muertes. Yo era miembro de la cúpula. Y no puedo negar el hecho de que muriera gente por intentar abandonar el país sin intenciones delictivas. Yo también soy responsable de esto. La finalidad del muro es el control. Si controlas todo, solucionas todos tus problemas. Esta idea conduce a la muerte. Se llevó todos nuestros recursos. En cierta forma, la construcción de este muro se cobró su peaje. Y debemos aprender la lección de un país que llevó esto hasta sus últimas consecuencias. No funciona. No funciona para nada.